así como se lo digo. Porque ellos están esperando el Mahdi. El Mahdi es uno de los últimos imanes que desapareció en el medioevo. Está escondido, según la tradición chiita. Esto lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero, bueno, yo soy profesor de teología, algo conozco de esto, pero me atrevo a hacer esta observación. Entonces, mientras el Mahdi no llega, digamos, mientras esperamos al Mahdi, el Ayatollah tiene una representación, de manera imperfecta, pero representación al fin, del Mahdi. Y el Mahdi es, digamos, uno de los últimos imanes, reitero que ha desaparecido en el medioevo, y que tiene una línea directa con el profeta Muhammad. Es decir, hay una ligazón directa entre Mahoma y estos imanes. Entonces, digamos, la presencia del Ayatollah, en este caso Jamenei, en este formato de jurisprudencia, en esta obediencia sin condiciones a lo que emane del decreto, de la fatwa que elabore el imán o el Ayatollah, es palabra sagrada. Por ejemplo, ustedes saben quién es Nasrallah. Nasrallah es el jefe del Hezbollah en el Líbano. Nasrallah dice que hay que considerar a Irán como un país regente, y todos los demás países de la región tenemos que guardarle obediencia a Irán. Bueno, yo le pregunto, ¿qué sea? Un chiita que no comparta el mandato de jurisprudencia, es decir, este formato, ¿cómo se siente? O a un cristiano en el Líbano, o en Siria, o a un islámico sunni. Digo, que yo tengo que guardarle obediencia a lo que venga y lo que diga el Ayatollah Jamenei, lo que haga y resuelva el gobierno teocrático iraní. Bueno, así opera Hezbollah en el Líbano. Entonces, los demás grupos en el Líbano dicen ellos, no podemos armar un frente en común en contra del sionismo, porque una actitud permanentemente antidemocrática del Hezbollah en esa dirección. Entonces, hay que tener en cuenta que esas crisis se alimentan de estos fenómenos religiosos, pero que no son, digamos, que no tienen si bien tiene una raíz religiosa, tiene una proyección política, pero bien clara, bien determinante. Por ejemplo, en Irak, cuando Estados Unidos ocupó en el año 2003, lo pudo hacer gracias a la asistencia del gobierno de la República Islámica de Irán. Esto lo dice, se jacta en decirlo, Ahmadinejad, el expresidente de la República Islámica de Irán. Cuando Estados Unidos entra en Irán, tiene el apoyo y la logística de todos los grupos milicianos chiitas que trabajan al servicio de Irán. Por ejemplo, el ejército del Mehdi, la brigada Bagher, el partido Dawa, que digamos, el actual presidente y los dos anteriores, Alawi no, Iyad Alawi, el primer presidente de la ocupación, era un basista renegado, un hombre que había pertenecido al partido de Saddam Hussein. Luego, bueno, tomó distancia, se unió a las fuerzas del imperio, trabajó del lado iraní y fue el primer presidente de Alawi. Y luego vino Jafari, bueno, más tarde Nur al-Maliki, y el actual presidente también es del mismo partido que tiene su vínculo con Irán, me refiero al partido Dawa. Es decir, vemos cómo estos partidos, digamos, que tienen un origen religioso, pero que hay una clara manifestación política en su proyecto, son los que de alguna manera, en algunas regiones del mundo árabe, en el caso de Irak, han generado estas crisis que son realmente muy preocupantes para los pueblos de la región. Cuando nosotros decimos que un acontecimiento que ocurre
en la periferia del mundo árabe. Repercute digamos, en el centro del mundo árabe, digamos, teniendo el centro en el corazón del mundo árabe, por ejemplo, Palestina. Palestina es el corazón del mundo árabe. El Estado de Israel es un Estado tapón que digamos, es uno de los elementos nocivos, es uno de los elementos que impide este proceso de integración, ¿no? Un Estado de Israel que permanentemente viene generando estados de tensión en la zona, ¿no? Buscando inclusive un perfil de enemigo que acompañe su proyecto y su hoja de ruta. Por ejemplo, Israel necesita del otro lado tener fundamentalistas como Nasrallah, tener fundamentalistas como Abu Baghdadi, del ejército del Estado Islámico de Irak, tener del otro lado, por ejemplo, algunos integrantes de la hermandad musulmana que al momento de armar un frente en común con el resto de sus hermanos, ya sea en Egipto, en Siria, ustedes saben que en Siria la hermandad musulmana tiene un poder muy importante dentro de lo que es la oposición al gobierno de Bashar al-Assad, pero cuesta mucho armar un frente común con ellos, y en la misma Palestina también. Hoy, a Dios gracias, tanto el Fatah como el grupo Hamas, que precisamente tiene su origen en la hermandad musulmana, están en un proceso franco de unidad, pero bueno, costó bastante llegar a juntar, a buscar un proyecto en común, buscar criterios que llevaran adelante este proceso en contra del sionismo. Entonces, lo que ocurre en cualquier sector del mundo árabe, incluso en la Palestina, miren, en el caso del Sáhara Occidental, el Sáhara Occidental es un territorio que ha sido ocupado por España. España se retira en el año 1975, negocia con Mauritania y Marruecos la entrega de esos casi 300.000 kilómetros cuadrados a cambio de la explotación de los yacimientos de fosfato en la región de Al-Aaiún. Yo estuve hace un mes y medio en el Al-Aaiún, hoy la zona está ocupada por Marruecos. Bueno, esta situación ha llevado a una actitud desesperada de lo que su momento, esto ocurrió en el año 1975, cuando España se retira de la zona, y actitud desesperada de los que conformaban en ese momento el Frente Popular de Liberación de Zahi al-Hamra y Río de Oro, conocido como Frente Polisario, que ya venían peleando contra los españoles, pero que fueron convidados de piedra de este arreglo. Esta historia siguió con una serie de hechos que han demostrado en el plano político, diplomático y militar una verdadera posición e instalación de lo que es la República Árabe Saharaui Democrática, que es una república que se formó justamente cuando España termina retirándose de la región el 26 de febrero de 1976. España se retira de la zona y el 27 de febrero de 1976, en un lugar en el territorio liberado, el Frente Polisario crea esta república independiente. Una república que hoy tiene más de 80 países en el mundo que la reconocen, entre ellos muchos países de América Latina. Ahora, el conflicto continuó, en primer lugar contra Mauritania, donde el Frente Polisario, en una gran batalla toma la capital Nuakchot. Los mauritanos más tarde desisten de su porción territorial del Sáhara Occidental, de acuerdo al pacto de Madrid que habían hecho con los españoles y los marroquíes, y la lucha continúa entre el Polisario enfrentando al gobierno monárquico español, monárquico marroquí. Una lucha que, ha sido muy violenta, hoy es muy cruenta, muy violenta, y donde existe
el asesoramiento israelí en este proceso. Israel, en febrero estuve en los campamentos de Tinduf en Argelia, en los campamentos de refugiados saharauis. En ese lugar donde viven aproximadamente 200.000 refugiados, visité el museo de armas del pueblo saharaui y he visto, nadie me lo contó, lo pueden ver, creo que lo he visto en los videos que hemos subido en YouTube, las minas personales, antipersonales de Israel, material, digamos, ametralladoras livianas israelíes al servicio del gobierno marroquí, con una distinción muy importante, ¿no? El asesor militar del gobierno marroquí es un judío marroquí que se llama Azulael. Este señor es un hombre que ha sido preparado en Israel en todas las técnicas más sofisticadas, en las cuestiones de represión a la insurgencia y fundamentalmente lo que tiene que ver con torturas. El gobierno marroquí ha sido, el gobierno real marroquí, uno de los primeros gobiernos en el mundo árabe que reconoció al Estado de Israel, después del proceso de Camp David, ¿no? Es decir, hay un hecho muy vinculante en lo que está pasando en el Sáhara Occidental y lo que está pasando en Israel. Fíjense un detalle importante. Marruecos utiliza una política muy similar a la que utiliza Israel en contra del pueblo palestino. Ustedes saben que Israel lleva colonos judíos en distintos lugares en Cisjordania, instala esas nuevas colonias y enfrentan a estos instrumentos, estos colonos judíos, en contra de la población local palestina. Los marroquíes, el gobierno real de Marruecos, tiene una técnica muy parecida. Toma algunos marroquíes del norte, los desplazan hasta la región del Sáhara Occidental, le dan algún tipo de subsidio y alguna logística para que trabajen la tierra y enfrentan a estos nuevos y flamantes colonos intrusos marroquíes en contra de la población local, la población saharaui. Fíjense, los formatos son bastante parecidos. Por eso es muy difícil ir aislando el tema de Palestina del resto de lo que ocurre en el mundo árabe. Un detalle importante en cuanto a la fractura de parte del mundo árabe tiene que ver con lo que ha ocurrido en la región de la cuenca del Nilo, precisamente en Sudán, donde después de un trabajo de alrededor de 2 décadas entre la inteligencia francesa y la inteligencia del Mossad, la inteligencia israelí, se logró, con un buen trabajo de inestabilidad en el sur de Sudán, lograron separar 1/3 del Sudán del resto del país. Hoy Sudán era el país más grande geográficamente de África, hoy quedó con 1/3 de su territorio cercenado.